¿Sabías que la cámara de seguridad que instalaste para proteger tu hogar podría ser hackeada y usada para espiarte en cualquier momento? ¿O que esa bombilla inteligente que tanto te gusta podría abrir la puerta a los ciberdelincuentes, permitiéndoles acceder a todos tus dispositivos conectados en casa? ¿Sabías que miles de hogares en todo el mundo han sido espiados a través de cámaras y dispositivos inteligentes sin que sus dueños lo sepan? ¿Y qué tal si te digo que ese reloj, esa cámara o incluso el altavoz en tu sala podrían estar enviando información a un hacker en este preciso instante? Se estima que para el 2025 habrá más de 75 mil millones de dispositivos IoT conectados en todo el mundo. Y lo más preocupante es que según estudios recientes, más del 75% de esos dispositivos tienen grandes fallos de seguridad. Así es, más de la mitad de los dispositivos que usamos diariamente están dejando nuestras casas expuestas a los hackers. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, donde te enseñamos a cómo protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy vamos a descubrir algo que probablemente tienes en casa, pero que quizás no sabes que te está espiando. Sí, hablo de tus dispositivos IoT. ¿Quieres saber si tu hogar es vulnerable? Si tienes cámaras de seguridad, termostatos inteligentes, asistentes virtuales o cualquier otro dispositivo IoT, es hora de tomar medidas. En este video te mostraré cómo proteger tu casa de los hackers y evitar estos dispositivos se conviertan en una puerta abierta para el cibercrimen. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la diferencia entre un hogar seguro y uno expuesto a los peligros del ciberespionaje. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué son exactamente los dispositivos IoT? El término IoT significa Internet of Things, o en español, el Internet de las cosas. Pero, ¿qué significa eso realmente? Simple. Son todos esos aparatos que tienes en casas conectados a Internet, desde tu televisor inteligente, la cámara de seguridad, el termostato o incluso las bombillas que controlas con tu celular. Todo eso es IoT. Pero, ¿cómo funcionan? Piensa en ellos como pequeños espías que siempre están conectados a la red, recolectando y enviando información a la nube, para que tú puedas controlarlos desde cualquier lugar. A simple vista, suena increíble, ¿verdad? Pero hay un problema. Cada uno de estos dispositivos es una puerta abierta para un hacker. Y aquí es donde comienza el verdadero peligro. ¿Por qué son tan vulnerables? Bueno, la mayoría de los dispositivos IoT están diseñados para que sean fáciles de usar, no necesariamente para ser seguros. Por ejemplo, muchos vienen con contraseñas predeterminadas que casi nadie se molesta en cambiarlas. Es como dejar la puerta de tu casa abierta de par en par. Además, la mayoría de estos dispositivos no reciben actualizaciones de seguridad regulares. Esto significa que si un hacker encuentra una forma de explotarlos, puede seguir usándolo como un punto de entrada durante meses o incluso años. Lo peor de todo es que muchos dispositivos ni siquiera tienen un sistema de seguridad sólido desde el principio. Así que, si no estás tomando medidas, tu hogar podría estar bajo amenaza en este preciso momento. Ahora que sabemos qué son los dispositivos IoT y por qué son vulnerables, es hora de que veas la realidad de los riesgos. Esto no es teoría, y aunque a veces parece ciencia ficción, ya están ocurriendo. Hay casos documentados de hackeos que podrían hacer que cualquiera se preocupe. Vamos a hablar de algunos de los ataques más impactantes que se han visto. Imagina ir manejando a toda velocidad por la autopista cuando de repente pierdes el control del vehículo. Esto fue lo que le pasó a los conductores de ciertos modelos de Jeep Cherokee, cuando investigadores demostraron que podían tomar el control remoto del vehículo a través del sistema de entretenimiento. Los hackers pudieron frenar el auto, acelerar e incluso apagar el motor, todo desde kilómetros de distancia. ¿Qué tan seguros son los dispositivos médicos conectados a Internet? No tantos como quisiéramos. En 2017, la FDA advirtió sobre marcapasos vulnerables a ser hackeados. Un ciberdelincuente podría alterar la configuración del dispositivo, lo que podría llegar a un ataque cardíaco.
Esto no es solo una amenaza financiera, sino también una cuestión de vida o muerte. ¿Tienes un reloj inteligente? Tal vez no lo sabía, pero los hackers pueden aprovechar el acelerómetro del reloj para registrar los movimientos de la muñeca cuando tecleas en una computadora. Investigadores demostraron que podrían usar esa información para descifrar lo que escribías en el teclado y con esa información adivinar las contraseñas. Sí, tu propio reloj inteligente podría ser el espía perfecto. Ahora prepárate para uno de los hackeos más inusuales. En 2017, un casino en Nueva York fue hackeado a través del termómetro inteligente en su pecera. Los hackers usaron esta entrada para acceder a la red interna del casino, robando información crítica de alto valor. Todo a través de un simple termómetro en una pecera. Las cámaras de seguridad no están exentas de estos peligros. En 2016, más de 100.000 cámaras de CCTV fueron hackeadas en todo el mundo, convirtiéndose en parte de una red de bots que lanzó uno de los mayores ataques de DOS de la historia. Y esto no es todo. Se han reportado casos de cámaras de bebés hackeadas, donde los hackers pudieron espiar a las familias e incluso hablarle a los niños a través del micrófono. Por último, imagina que un hacker se apodera de un termostato inteligente, haciendo que suba la temperatura de tu casa al máximo mientras no estás. O peor aún, que controle las cerraduras inteligentes de tu casa. Esto ya ha sucedido, como el caso de cerraduras hackeadas que permitieron a los intrusos entrar a los hogares sin ningún esfuerzo. Como ves, los dispositivos IoT pueden convertirse fácilmente en un peligro si no toman las medidas adecuadas. Si crees que los dispositivos IoT solo están ahí para hacer tu vida más fácil, piensa de nuevo. Muchos de estos dispositivos están en constante recopilación de información sobre ti y tu familia, y esa información puede ser usada de manera que ni te imaginas. Desde tu altavoz inteligente que escucha cada comando, hasta tu termostato que sabe cuándo estás en casa o no, los dispositivos IoT están diseñados para recolectar datos. Pueden saber cuándo te vas a dormir, cuáles son tus hábitos diarios, qué programas ves en la televisión e incluso acceder a conversaciones privadas. Todos estos datos, si no están debidamente protegidos, pueden ser vendidos a terceros o peor aún, caer en manos de ciberdelincuentes. El problema es que muchos de estos dispositivos no cuentan con políticas claras de privacidad. Empresas y fabricantes pueden recolectar más datos de lo que realmente necesitan compartir. Y no olvidemos que, en el caso de un hackeo, los atacantes pueden acceder a tu información privada sin que te des cuenta, utilizándola para crear perfiles detallados de tus hábitos y vulnerabilidades. La próxima vez que enciendas tus dispositivos IoT, piénsalo, ¿a quién le estás entregando tus datos? Mantén el control de tu privacidad antes de que sea demasiado tarde. En el siguiente bloque, veremos cómo puedes limitar la exposición de la información personal a través de medidas de seguridad esenciales. Tus dispositivos IoT pueden ser vulnerables, pero con algunas configuraciones claves puedes reducir considerablemente los riesgos de hackeos. Vamos a repasar algunos consejos sencillos, pero poderosos para proteger tu hogar conectado. Uno de los errores más comunes es dejar las contraseñas predeterminadas que vienen de fábrica. Estas son fáciles de encontrar en Internet y son un blanco perfectos para los atacantes. Lo primero que debes hacer al conectar cualquier dispositivo IoT es cambiar inmediatamente la contraseña. Una clave larga y única y combinar números, letras y símbolos. Para más consejos sobre contraseña segura, te recomendamos visitar nuestro video. Las empresas que fabrican dispositivos IoT lanzan actualizaciones de software para corregir vulnerabilidades. Es fundamental mantener actualizado el firmware de tus dispositivos. Esto puede evitar que un hacker explote fallos de seguridad conocidos. Habilita las actualizaciones automáticas o revisa manualmente los dispositivos con frecuencia. Muchos dispositivos IoT tienen funciones que no necesitan, como el acceso remoto a la recolección de datos constante. Revisa las configuraciones y desactiva cualquier función que no uses.
Esto reduce la superficie de ataque y limita la cantidad de información que se comparte con los servidores del fabricante. Crea una red Wi-Fi exclusiva para tus dispositivos IoT. Asegura que si un atacante logra hackear un dispositivo, no tendrá acceso directo a tu red principal o a otros dispositivos más importantes como tu computadora personal o tu smartphone. Con estos simples ajustes, estarás cerrando las puertas a los hackers y protegiendo la privacidad de tu hogar. Pero no te detengas aquí, todavía hay más formas de fortalecer tu seguridad. Recuerda, la seguridad digital es un proceso de educación continua. Hoy, más que nunca, nuestro hogar está lleno de dispositivos inteligentes que hacen nuestra vida más cómoda. Sin embargo, esa comodidad viene con un precio: nuestra seguridad. Los dispositivos IoT son vulnerables a ataques y cualquier descuido puede convertir tu hogar en un objetivo fácil para los hackers. Pero, como hemos visto, hay formas efectivas de protegerte. Hemos hablado de los riesgos de cómo los hackers han utilizado estos dispositivos en el pasado y de lo importante que es mantenerlos actualizados, cambiar las contraseñas por defecto, usar redes separadas y monitorear el tráfico. Tomar estas precauciones te ayudará a blindar tu hogar digital. Recuerda, la ciberseguridad no es algo que puedas dejar para después. Cada vez que agregues un dispositivo nuevo, estás añadiendo una posible puerta de entrada. Así que, antes de conectarlo, asegúrate de seguir todos los pasos de seguridad que hemos revisado hoy. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha sido útil, no olvides suscribirte a Hack Defense, activar las notificaciones para estar siempre al tanto de nuevas amenazas y cómo protegerte. Y por favor, comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos hacer que el mundo digital sea un lugar más seguro. Yo soy Daniel y has visto Hack Defense. Nos vemos en el siguiente video y mantente seguro.